hacen eso, que le transmiten la fe a sus hijos y que están todo el tiempo orando por ellos. Vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio del libro de los Filipenses. Y voy a pedirle el favor de que abra su Biblia en Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo 3. Tal como lo hemos conversado anteriormente, Filipenses es ampliamente conocido en el mundo cristiano como la Carta del Gozo o el Libro del Gozo. Muchos lo han denominado de esa manera porque en esta carta la palabra que más se repite es esa, la palabra gozo, o en otras traducciones la palabra regocijarse. Es la palabra que más se repite todo lo largo del libro. Pero hemos aprendido con este estudio que el gozo no es simplemente una emoción externa. El gozo no es un estado emocional, sino que más bien el gozo es un estado interno. Porque nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles, momentos de tristeza, porque somos seres humanos, y sin embargo eso no quiere decir que hayamos perdido el gozo. Se ha malinterpretado mucho hoy en día en el mundo cristiano la palabra gozo. Muchas veces pensamos que el gozo es eso, manifestarlo de una manera externa, bailar, danzar, aplaudir. Muchas veces pensamos que eso es el gozo. Y sin embargo, si nosotros durante el culto, durante el servicio, nosotros bailamos, danzamos y aplaudimos, pero cuando llega el momento difícil, nosotros apartamos la mirada de Dios, entonces nosotros no tenemos gozo. Por eso es que debemos entender qué es verdaderamente el gozo. El gozo es un estado interno. Es un estado que no cambia por más que las emociones sí cambian. Y hemos aprendido también a lo largo de este libro cuál es la verdadera fuente del gozo. El tema central de esta carta es que usted y yo entendamos que la fuente del gozo es Cristo. Que solo en Cristo obtenemos el verdadero gozo. Que fuera de Él no vamos a obtener el gozo pleno. Y es un mensaje que siempre doy en las introducciones, sobre todo para las personas que son visitantes. Solamente en Cristo puedes obtener verdadero gozo. Todo lo demás te puede ofrecer emociones fugaces. Todo lo demás te puede alegrar por un rato, te puede alegrar por un tiempo. Todo lo demás puede hacer que te sientas bien por un momento. Pero el único que puede traer a tu vida un gozo pleno es Jesucristo. Él es la fuente de nuestro gozo, y eso es lo que habla el libro de los Filipenses, cómo nosotros podemos aprender que la fuente de nuestro gozo es Cristo. Cristo es la fuente de nuestro gozo. Y la semana pasada estuvimos compartiendo un ejemplo bastante claro que da el apóstol Pablo al inicio del capítulo 3. Al inicio del capítulo 3, los primeros 8 versículos, estuvimos compartiéndolo la semana pasada. El tema tuvo por título el valor incalculable de Cristo. Eso fue lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada, el valor incalculable de Cristo. Y el apóstol Pablo en el capítulo 3, en los primeros versículos, él comienza diciendo: no confío en mis propias obras, me glorío en Cristo. Y continúa en su mensaje diciendo: si hubiese algo de qué gloriarse, yo soy el que tiene algo de qué gloriarse delante de los maestros judaizantes que se estaban metiendo en la iglesia, que se estaban colando ahí. Para los que no vinieron la semana pasada, los judaizantes son todos aquellos que piensan que hay que mezclar el cristianismo con la religión de los judíos, que hay que tener una bandera de Israel, que hay que cantar cantos gregorianos, que hay que circuncidarse, que hay que ofrecer sacrificios, que hay que hacer las cosas que hacían los de Israel para ser más espirituales. Esos son los judaizantes. Y desde el siglo I los judaizantes han estado así, tratando de colarse en la iglesia. Así que el apóstol Pablo, para contrarrestar eso, él dice: yo no confío en mis propias obras. Y luego él comienza a hacer referencia a los judaizantes diciendo: si hubiese algo de qué gloriarse en eso, yo tuviese más de qué gloriarme que ellos. Y comienza él a decir sus credenciales en esos capítulos. Recordemos que el apóstol Pablo en ese capítulo, él dice: yo soy judío de nacimiento. Yo nací en la tribu de Benjamín. Yo fui circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, yo soy un fariseo. Es decir, el apóstol Pablo estaba diciendo: si nos ponemos allí a comparar el judaísmo, yo soy más judío que aquellas personas. Pero, dice el apóstol
Pablo, pero todas esas cosas antes eran para mí ganancia y ahora las considero como pérdida. Porque él entendía que nada de eso contribuía a la salvación. Después de eso es que el apóstol Pablo dice: no confío en mis propias obras, yo me glorío en Cristo. Todos los rituales externos que yo hacía cuando era de los judíos no hacen nada para mi salvación, es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Y él termina ese pasaje diciendo: aún todo lo he estimado como pérdida y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Y como lo dijimos la semana pasada en la prédica, la palabra basura, si se traduce desde el texto original en el griego bíblico de Filipenses capítulo 3, no debería decir basura, sino que debería decir estiércol. Esa es la traducción literal de eso. El apóstol Pablo literalmente dijo: todo yo lo considero como estiércol para ganar a Cristo. Así que el mensaje que da el apóstol Pablo en esa primera parte del capítulo 3 es: nada humano lo considero como ganancia, todo lo considero como pérdida. Todo es pérdida, todo es basura, todo es estiércol si lo comparamos con Cristo. Y en esa misma línea de pensamiento es que vamos a hablar en el tema de hoy, que el tema de hoy tiene por título: perseverando hasta obtener el galardón. Repito por si algunos hermanos están anotando, el tema se llama perseverando hasta obtener el galardón. Hace algunas semanas estuve en las introducciones, les hacía una pregunta para que reflexionaran. Recuerden que hace unas 2 prédicas atrás comenzamos la prédica con esta pregunta: ¿qué es lo más valioso para nosotros? Y vimos en el capítulo 12 en el ejemplo del apóstol Pablo, cuando él, estando preso, en vez de pensar en ser liberado, lo que él pensaba era en que el evangelio se siguiera expandiendo, en que más personas conocieran a Cristo. Y reflexionamos en esa predicación acerca de eso, que lo más importante para nosotros debe ser eso mismo, el avance del evangelio. Y hoy, mis hermanos, a manera de introducción, también deseo hacernos una pregunta de una manera reflexiva, una pregunta que te la contestes a ti mismo en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia, y es la siguiente: ¿cuál es la principal meta en mi vida? ¿Cuál es la principal meta en mi vida? Ya que el apóstol Pablo nos va a enseñar a través de este texto que nos ha dejado cuál era la principal meta para él. Por eso el tema se llama perseverando hasta obtener el galardón. Pablo tenía una meta que deseo que tú y yo tengamos la misma meta de la vida, que tengamos esa misma meta que es la que vamos a aprender en el tema de hoy. Vayamos al pasaje y leamos a partir de los versículos 9 al 11. Los versículos 9 al 11 tienen como título lo siguiente: los beneficios de ser hallado en Cristo. Esa es la primera parte de nuestro tema, los beneficios de ser hallado en Cristo. Pero para entender esto debes recordar lo de la prédica pasada. Debes recordar en dónde terminó el apóstol Pablo diciendo: todo lo que antes era ganancia, ahora lo considero como pérdida, por amor a Cristo. Todo lo estimo como basura, como estiércol, por ganar a Cristo. El apóstol Pablo termina ese pasaje diciendo: todas las cosas en esta vida no tienen el valor que tiene conocer a Cristo. Todo es reducido cuando lo comparas con conocer a Cristo. Ahí termina, y eso es lo que nos va a dar continuidad para el tema de hoy. Nota que el versículo 9 de Filipenses capítulo 3 dice lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es a base de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Recuerden anteriormente, en el versículo 8, el apóstol Pablo es donde dice: todo lo tengo por basura. ¿Por qué lo tengo por basura? Por ganar a Cristo. Y continúa en este versículo 9 diciendo: por ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Él se refería a que el anhelo del apóstol Pablo es que cuando él partiera de este mundo, él fuese hallado en Cristo. Es en ese sentido que él está hablando. Ser hallado en Él. Y luego continúa en el mismo texto diciendo: no teniendo mi propia justicia, que es a base de la ley, sino teniendo la justicia que es por la fe en Cristo Jesús.
Y uno de los grandes beneficios de ser hallado en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, es que somos declarados justos. Nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo culpables, cuando Dios nos mira a nosotros, pero nosotros somos hallados en Cristo, es como si Dios estuviese viendo a su Hijo. Y por lo tanto somos declarados justos delante de Él. Cada vez que hablo del juicio, yo planteo esta ilustración que deseo volver a traerla en esta mañana. Imagínate por un momento en esto, que tú cometes un delito, tú cometes algo, tú haces algo que es penalizado por la ley, y estás en el juicio. Y en tu mente, en tu conciencia, tú sabes que tú eres culpable. Y de repente llega el juez y dice, te declaro inocente. Y tú te preguntas, pero ¿por qué me declaras inocente si yo sé que yo soy culpable? Y ahí el juez te responde, porque hay alguien más que pagó por tu condena. Eso es justificación. Eso es la doctrina de la justificación que habla el apóstol Pablo. Por eso él dice, yo quiero ser hallado en Cristo, pero no teniendo mi propia justicia. Porque en mi propia justicia soy culpable. Por más cerca que yo esté de la ley, por más cerca que yo esté del cumplimiento de la ley, a la justicia que Dios demanda, no llego. A los estándares de santidad que Dios le pide a la humanidad, yo no llego. Por eso es que él dice, yo no quiero mi propia justicia, sino la justicia que es de la fe en Cristo Jesús. La justicia, la justificación en la Biblia significa ser declarado justo. No significa andar de una manera perfecta y que nunca peque, significa que eres declarado justo. Y eso es lo que pasa cuando tú crees en Cristo Jesús. Y recordemos que anteriormente él había dicho, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y a pesar de que él dice, yo tengo de qué confiar en la carne, luego él continúa diciendo, pero no lo hago. No me confío en mi carne, confío en la obra de Cristo. No quiero mi propia justicia, quiero la justicia que es por la fe en Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es a base de la ley, sino la que es por medio de la fe, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ese versículo nos hace recordar lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17 dice lo siguiente, mis hermanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nota lo que dice la palabra de Dios, Romanos 1:17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y luego dice, el justo por la fe vivirá. Muchas personas piensan que ese versículo habla de obtener cosas en la vida, de obtener logros. No, la Biblia dice que el justo va a vivir por la fe. Entonces yo vivo por la fe de que yo voy a lograr todo lo que me proponga. Y nota que el versículo no habla de eso. El versículo dice, la justicia se revela por fe y el justo por fe vivirá. Es decir, sin Cristo yo soy declarado como injusto, pecador, culpable. Pero en Cristo soy declarado como una persona justa. La justicia de Él es pasada a mí, tal cual como lo dice en 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De lo que está hablando el apóstol Pablo, de que quiere la justicia por la fe en Cristo, es la misma idea que la tiene en 2 de Corintios. Cuando tú y yo creemos en Cristo, cuando tú y yo rendimos nuestra vida a Cristo, espiritualmente lo que sucede es esto. Mi pecado fue pasado a Cristo en la cruz y la justicia de Él fue pasada a mí. Es ese intercambio el que sucede, porque Cristo sí fue justo. Él sí cumplió la ley, Él sí vivió la vida perfecta, Él sí vivió la vida recta. Pero la obediencia de Él es imputada a mí cuando yo tengo la fe en Él, cuando yo tengo fe en Cristo. Y el apóstol Pablo entendía plenamente esa verdad y por eso él dice, yo no quiero mi propia justicia a base de la ley. Yo quiero la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Quiero ser hallado en Cristo. Así que uno de los beneficios de ser hallado en Cristo es que eres declarado justo.
que ya tu estatus no es un estatus de culpable, que a pesar de que eres pecador, igual que yo soy pecador, delante de Dios somos justos, delante de Dios somos justificados, a pesar de que somos desobedientes, porque alguien más obedeció por nosotros, que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo en Él obtenemos esa justificación. Y es entendiendo eso que el apóstol Pablo, por eso es que dice, ciertamente estimo las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es a base de la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Nota que en el versículo 6 él dice, a fin de conocerle. Yo quiero ser hallado en Cristo con un solo objetivo, con una sola meta, con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Conocer a Cristo. El propósito es ese, conocerle, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y este es un tema recurrente tanto en Filipenses como en todo el Nuevo Testamento. En 2 de Corintios el apóstol Pablo también habla mucho de este tema, de que tú y yo como cristianos somos llamados a creer en Cristo, pero también somos llamados a padecer por Cristo. El problema del cristiano hoy en día es que solamente quiere los beneficios, que solamente quiere lo que hemos hablado, la justicia, la salvación, que Dios bendiga mi vida, que Dios me prospere, pero el apóstol Pablo constantemente en el Nuevo Testamento dice, yo quiero ser semejante a Él en sus padecimientos. Si Él sufrió por mí, yo quiero padecer ahora por Él. Si yo verdaderamente conozco al Señor, yo debo estar dispuesto no solamente a conocerlo y a disfrutarlo, debo estar también dispuesto a sufrir por Él. Por eso es que esto conecta con el tema anterior. Porque recuerda que en el tema anterior él dice, yo lo he perdido todo y lo tengo por basura para conocer a Cristo. ¿Y sabes qué es el todo del apóstol Pablo? El todo del apóstol Pablo era estatus social, era respeto ante el resto de la comunidad judía. Y sobre todo, lo más conocido en la historia de Pablo, lo que él perdió fue su integridad física. Porque después que Pablo se convierte en un apóstol, después que él se convierte a Cristo, es donde lo empiezan a perseguir, donde lo empiezan a apedrear, donde lo meten preso varias veces. Así que en ese sentido él dice, yo lo he perdido todo, pero por ganar a Cristo. Porque lo que él entendía era que vale la pena perder lo que sea por Cristo. Que las cosas que antes veías como ganancia, ahora las ves por pérdida. Que antes las cosas que veías como valiosas, cuando tú realmente conoces a Cristo, tú comienzas a ver eso como una basura por ganar a Cristo. Eso sucede, mis hermanos, con el pecado en nuestra vida. Todo aquel pecado que tú hoy no quieres dejar para venir a Cristo, hoy tú lo ves como oro. Pero yo te aseguro que si tú vienes a Cristo, tú vas a saber que todo ese pecado es una basura, que eso es estiércol. Tú vas a saber que esas cosas que no quieres dejar atrás no valen la pena. Porque lo que vale la pena realmente es conocer a Cristo, ser hallado en Él, como continúa diciendo, no teniendo nuestra propia justicia, sino la justicia de Él, porque la justicia de Él es para salvación. Y luego eso te va a llevar a pensar como el apóstol Pablo, a querer también ser parecido a Él en su muerte. Y nota lo que también Él dice ahí, en su resurrección. Porque como Él dice en 1 Corintios capítulo 15, los que creemos en Él no solamente vamos a morir por Él, también vamos a resucitar. Así como Cristo ha resucitado, todo aquel que cree en Cristo tiene una garantía de que también va a resucitar. Pero el problema, mis hermanos, es que a veces yo como cristiano no quiero morir por Cristo. Sí quiero resucitar con Él y ser glorificado, pero no quiero morir con Él. Pero antes de resucitar, de morir. Es lo que está explicando el apóstol Pablo. Yo quiero ser semejante a Él en su muerte. Y como quiero ser semejante a Él en su muerte, también seré semejante a Él en su resurrección.
ser semejante a Él en su muerte y ser semejante a Él en su resurrección, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de los muertos. Por si de algún modo consigo llegar a la resurrección. Y en este versículo número 11 podemos pensar, ¿será que el apóstol Pablo estaba dudando de la salvación? Porque él dice, si de algún modo llegó a conocer esa resurrección. Pero recuerda que el apóstol Pablo está hablando de su estatus como una persona viva. Él está hablando de lo que él está padeciendo en el momento. Así que cuando él dice lo de si llego a conocer la resurrección, a lo que él se refería era que él deseaba vivir la vida cristiana como la vamos a vivir cuando resucitemos. Él deseaba en esta vida vivir como alguien con cuerpo glorificado, vivir como vamos a vivir nosotros cuando Cristo venga y resucitemos y nuestro cuerpo sea glorificado. Es en ese sentido que Pablo se refería cuando decía, si llego a conocer eso. Él quería llegar a un nivel de santidad como vamos a llegar nosotros únicamente cuando Cristo regrese. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo dice que él deseaba identificarse con el padecimiento, con la muerte y con la resurrección de Cristo. Y quería vivir como alguien resucitado en Cristo Jesús. Y algo que también debemos tener muy en consideración es que el padecimiento por Cristo es un privilegio. Eso también lo hemos aprendido en los predicas anteriores, porque recuerda que en Filipenses fue escrito desde una prisión. Pablo estaba preso cuando escribe esto. Así que él hace mucho énfasis en que él había padecido por Cristo, pero él consideraba padecer por Cristo como un privilegio, tal como el mismo Jesucristo lo había dicho. En Mateo 5, versículos del 11 al 12, Cristo dijo lo siguiente: bienaventurado, esto significa felices. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nota lo que le dijo el apóstol Pablo, lo que le dijo Cristo a sus discípulos. Van a ser bienaventurados cuando sufran por mí. Van a ser bienaventurados cuando los persigan. ¿Por qué? Porque el galardón es grande en el reino de los cielos. Así persiguieron anteriormente a los profetas. Mis hermanos, escuchando una prédica acerca de este texto, escuché una frase que me quedó muy grabada y deseo comentarla con ustedes. La vida cristiana tú debes considerarla como una carrera. La vida cristiana es una carrera en la que tú vas hacia un galardón. Pero en el camino vas a entender que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, no es una carrera en la que tú vas derecho y no te encuentras con nada. Es una carrera que está llena de obstáculos, está llena de caídas, está llena de cansancio, donde crees que ya no vas a poder seguir adelante. Eso es la vida cristiana. Donde tú te vas a caer muchas veces te vas a caer. Yo me he caído también muchas veces. Donde muchas veces te vas a sentir que ya no llegas. Me quedé aquí, yo ya no avanzo más. Hasta aquí llegué. Muchas veces vas a sentir eso en la carrera cristiana. Pero debes recordar estas palabras de Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan. ¿Por qué? Porque el galardón es grande en los cielos. Porque el premio es grande en los cielos. El premio que tenemos en Cristo Jesús es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Por eso vale la pena que corras esa carrera y que te quedes aquí, que permanezcas en la carrera del Señor. Porque el galardón es grande en el reino de los cielos. Nota que el mismo Cristo dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Le dijo eso Cristo a sus apóstoles. Y esa era una advertencia que tenía mucho lugar, tenía mucho peso. Porque cuando Cristo resucita y va al cielo, lo menos que hicieron los apóstoles fue disfrutar de su vida humanamente. Cuando Cristo sube al cielo, todos los apóstoles los persiguen, los meten presos. Incluso si usted investiga la vida de los apóstoles, todos los apóstoles murieron
persiguieron, asesinados por el Imperio Romano. A todos los asesinaron, a todos los apóstoles, menos al apóstol Juan. El apóstol Juan es el único que muere de una edad avanzada. De resto, todos los apóstoles mueren bastante jóvenes, porque los persiguieron, los torturaron y los mataron. Y Cristo, antes de que pasara, les dijo: van a ser bienaventurados cuando los persigan por mi causa. Cuando hablen mal de ustedes, alégrense, cuando sea por mí. Pero ojo, debe subrayar lo que dice el apóstol Juan, lo que dice Cristo ahí en este pasaje. Alégrense cuando hablen toda clase de mal contra ustedes, pero mintiendo. Mintiendo. Porque muchos creyentes hoy en día no guardan buen testimonio y dicen: bueno, Cristo dijo que me alegrara cuando hablaran mal de mí. No, Él dijo: alégrate cuando hablen mal de ti, mintiendo. Es decir, cuando te calumnien, cuando te difamen, cuando solamente por atacar tu fe digan cosas contra ti, pero que no son verdad. En ese sentido usted dice: cuando hagan eso, alégrense, porque el galardón es grande del reino de los cielos, porque la corona de la vida nos aguarda, mis hermanos. Y eso nos lleva a nuestra segunda parte del tema de hoy, nuestra segunda y última parte. Versículos del 12 al 16, el título de la enseñanza es: debemos perseverar en la fe hasta obtener el galardón. Debemos perseverar en la fe hasta obtener el galardón. Porque nota lo que dice a partir del versículo número 12. Anteriormente, Pablo dice: por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. Y en el 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que haya conseguido la perfección total, sino que prosigo, para ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que los que somos perfectos, esto sintamos. Y si en algo sentís de algún modo diferente, también esto os revelará Dios. Sin embargo, en aquello que hayamos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El apóstol Pablo da un mensaje bastante claro y muy práctico en estos últimos versículos del 12 al 16. Él dice: no es que yo lo haya alcanzado, sino que yo también estoy en esa carrera. Yo también sigo hacia la meta. Yo también voy en ese camino. Pero sigo hacia adelante, no mirando lo que está atrás, sino sigo hacia adelante para obtener el galardón del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al inicio de la predicación, la pregunta retórica que hice para que pensáramos cuál es la mayor meta en mi vida, es porque en estos versículos el apóstol Pablo habla que la mayor meta que él tenía era encontrarse con el Señor Jesucristo. La mayor meta que él tenía en su vida era conocer al Señor. Esa era su plena máxima, era esa. Hice esa pregunta porque generalmente nosotros como cristianos a veces nos olvidamos que eso va a pasar algún día. A veces nosotros hasta se nos olvida eso, que algún día nosotros vamos a estar cara a cara con nuestro Señor, que nosotros vamos a ir al cielo, que nosotros vamos al paraíso, que nosotros vamos a encontrarnos con nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y entonces vivimos una vida como cristianos a veces tan vanidosa, perdiendo nuestro tiempo. A veces vivimos una vida muy centrada en nosotros mismos. Por eso les comenté cuando de la pregunta, que fuéramos sinceros con nosotros mismos, porque la pregunta era hacia nuestro interior, hacia nuestra mente. No tenías que decirla en voz alta, sino en tu propia mente pensar cuál es la mayor meta en mi vida. Porque para la mayoría de nosotros la mayor meta no es Cristo. Para nosotros quizás la mayor meta es algún éxito terrenal, algo terrenal. Quizás muchos de nosotros pensamos obtener un trabajo mejor. A lo mejor muchos de nosotros pensamos obtener tal cantidad de dinero, comprarme una casa, comprarme un carro, montar mi propio negocio. A lo mejor eso es lo que nosotros estábamos pensando. Que vuelvo y repito lo de la predicación anterior. No son cosas malas en sí mismas, pero es algo que no tiene el mismo valor que tiene conocer a Cristo.
porque todas las cosas antes mencionadas en algún momento se desvanecen. Ninguna de las cosas que mencioné son eternas. Ninguna de las cosas que mencioné nos las vamos a llevar cuando nos vayamos de este mundo. Ninguna de esas cosas. Incluso por buscar esas cosas podemos perder algo más importante, podemos perder nuestra propia alma. En la predicación anterior cité un versículo en el que Cristo dijo: ¿de qué le vale al mundo? ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Por eso el apóstol Pablo en este pasaje dice: yo prosigo hacia la meta. ¿Cuál es esa meta? Conocer a Cristo, llegar al galardón, llegar hasta esa meta máxima, llegar hacia lo mejor que me puede pasar en la vida, que es encontrarme con Cristo, que es encontrarme con nuestro Señor. En una de sus predicaciones, el profesor Michelin dijo lo siguiente: el mayor regalo del cielo no van a ser las calles de oro ni las puertas altas, no va a ser lo que nosotros nos imaginamos. El mayor regalo que habrá en el paraíso es que Cristo va a estar ahí, que ahí va a estar nuestro Señor. Nuestro mayor tesoro, que es nuestro Señor Jesucristo, Él va a estar ahí. Ese es el mayor regalo, el mayor galardón que nosotros vamos a obtener. Y para cerrar, mis hermanos, con esta predicación, les pido que me acompañen al libro de 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 7, y lo pongo en contexto. Segunda de Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Y así como estaba preso cuando escribió Filipenses, cuando escribió Segunda de Timoteo también está preso. La diferencia es que ya tenía sentencia de muerte. La diferencia es que este era el último encarcelamiento. Ya él sabía que ya iba a morir. Es la última carta que él escribe en vida, el apóstol Pablo, Segunda de Timoteo. Y él, a su fiel compañero Timoteo, que estaba con él cuando escribe Filipenses, le dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En Filipenses 3 él dice: yo sigo hacia la meta, yo sigo a la carrera, yo todavía estoy en ese maratón hasta llegar al galardón, hasta llegar al premio. Y en 2 de Timoteo dice: ya terminé la carrera, yo terminé esa carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y ya me está esperando la corona de justicia. En otra versión dice la corona de la vida. Y el apóstol Pablo le dice hay algo que tenemos que guardar en nuestro corazón, y no es que él dice no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que, mis hermanos, como conclusión del tema de hoy, deseo compartirles lo siguiente: tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros necesitamos saber que la vida cristiana es una carrera que necesita disciplina, es una carrera que necesita trabajo, necesita que tú y yo perseveremos, que tú y yo sigamos caminando en la fe, que tú y yo sigamos avanzando. Como dijo el apóstol Pablo al final de ese pasaje ahí en Filipenses 3, debemos tener la mente como la tenía el apóstol Pablo. Yo no he alcanzado la meta, pero yo sigo avanzando, yo sigo ahí, yo sigo caminando en la fe. No es que yo lo haya alcanzado, sino que yo sigo ahí caminando en la fe. Y recuerda que al final del pasaje dice: nosotros los que somos perfectos, y hago un paréntesis para que entendamos lo que trata de decir el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, la palabra perfecto no quiere decir sin defecto, como nosotros lo tenemos en nuestro idioma. La palabra perfecto, desde el idioma original del Nuevo Testamento, significa maduro. Eso es lo que significa la palabra perfecto.
Y no maduro de apellido, maduro en el sentido de que tiene conocimiento en la fe. En ese sentido, cuando él dice nosotros los perfectos, lo que él está diciendo es nosotros los que hemos alcanzado la madurez espiritual. Eso es lo que él está diciendo. Y luego él dice, tengamos ese mismo sentimiento. ¿Cuál sentimiento? El de seguir perseverando en la fe. El de no mirar hacia lo que está atrás, sino seguir adelante. Hasta obtener el premio mayor. ¿Y cuál es el premio mayor del que venimos hablando? El premio mayor es Cristo. El premio mayor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo mejor que Dios nos da a nosotros como cristianos no es la prosperidad, no es que resuelva mis problemas, no son cosas humanas, absolutamente nada humano. Es el mayor premio que Dios me ha dado. El mayor premio que Dios me ha dado es conocerlo. El mayor premio que Dios me ha dado es que yo puedo tener una relación con Cristo, con el dueño de todo, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo estoy con Él. Y eso es lo que anhelo, mis hermanos, que nosotros tengamos en cuenta en esta mañana. Que debemos perseverar en la fe, que debemos caminar en la fe, debemos seguir hacia adelante. No mirar lo que está atrás, sino seguir hacia adelante. Mirando la meta, mirando el premio mayor. Pero esa meta es Cristo. Esa meta es el Señor. Y teniendo eso en cuenta, por eso que él anteriormente dijo, todo lo tengo como una basura comparado con Cristo. Y para los que no vinieron la semana pasada, les comento, en la prédica anterior les comenté que lógicamente no puedes pensar que tu trabajo, tu familia, no puedes pensar que esas cosas son una basura como tal. A lo que se refiere el apóstol Pablo es a que no tienen el mismo valor que Cristo, a que Cristo está por encima, que Cristo es más valioso, que Cristo es más importante. Es a eso a lo que se refiere. Y también se refiere a que tú y yo como cristianos debemos tener la misma mente que tenía el apóstol Pablo. Nota que él dice, yo lo perdí todo, pero gané lo más importante, que es Cristo. Ese es el llamado, mis hermanos, del cristianismo. La semana pasada también leí un pasaje en el que Cristo le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y me sigue. Por eso yo no creo en el cristianismo de autorrealización, yo no creo en ese cristianismo. Yo no creo en ese cristianismo en el que te venden de que si tú vienes, tú vas a escalar y Dios te va a hacer que tú realices todas las cosas que tú quieres. En el cristianismo que yo creo es en el que te dice, el mayor tesoro es Cristo. Lo más grande que tú puedes tener en esta vida es tener al Señor. Lo más valioso que tú puedes tener en esta vida es conocer a Cristo. Todas las demás cosas son importantes, sí, pero son añadiduras, son complementarias. Nada se puede comparar con conocer al Señor. Y si tú quieres conocer al Señor, debes estar atento con eso, debes estar dispuesto a eso. Debes estar dispuesto a dejar atrás lo que sea, a perderlo todo por amor al Señor. Porque si tú pierdes eso, tú ganas algo mucho más grande. Tú pierdes cosas en esta vida que, como lo dije anteriormente, que tú creías que eran monedas de oro, que eran lingotes de oro, pero cuando tú conoces a Cristo te das cuenta que eso no era oro. Te das cuenta que eso no tiene el mismo valor que Cristo. Cristo es lo más valioso, mis hermanos, Cristo es lo más importante. Cristo es el mayor tesoro que puedes tener en tu vida. Y eso es algo que, ese es un mensaje que cala tanto para el creyente como para el no creyente. Si tú todavía no eres cristiano, déjame reiterarte ese mensaje. Lo más valioso que tú puedes tener en esta vida es a Cristo. Ven a Cristo, conoce a Cristo. Debes estar dispuesto a saber que todas las cosas que quedaron atrás pueden quedar atrás, porque nada es más valioso que Cristo. Y cuando tú lo conoces a Él, luego vas a entrar al segundo punto, que es como tal el tema central de hoy. Cuando tú conoces a Cristo, tú te vas a dar cuenta que vas a entrar en una carrera, pero en una carrera en la que tú vas a ir perseverando, en la que tú vas a ir poco a poco. Una carrera en la que varias veces te vas a caer, pero Él te va a levantar. Una carrera en la que a veces va a ser muy difícil, pero Él te va a ayudar, Él te va a sostener y la vas a terminar. Porque así como dijo el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, hay uno de los primeros versículos donde él dice, estando persuadido de esto,
El que comenzó en vosotros una buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. La vida cristiana es una carrera, pero es una carrera donde todos los que creemos en Él, todos vamos a llegar. Y cuando lleguemos, el premio mayor, el galardón más grande, el mayor tesoro de toda la eternidad, nos está esperando allí. Avancemos en la fe, caminemos en la fe, no nos apartemos del Señor, sino que perseveremos en la fe. Recuerda que tienes el galardón más grande de todo, esperándote, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos al Señor y le damos gracias por su palabra. Padre, te damos gracias por tu escritura. Te pido, Señor, que tú nos ayudes hoy a entender, a comprender que no hay un tesoro más grande que tú. Ayúdanos a poder decir las mismas palabras del apóstol Pablo: cuántas cosas eran para mí ganancia y hoy las tengo por pérdida, por amor a Cristo. Cuántas cosas para mí eran valiosas, pero comparado con Cristo son basura. Cristo es más grande, Cristo es más valioso. Ayúdame, Señor, a poder decir como el apóstol Pablo: yo no quiero mi propia justicia, yo quiero ser hallado en Cristo, con la justicia de Él, creyendo en Él, soy justo por Él. Y ayúdame a saber que cuando soy hallado en Cristo, yo debo hacer, como dice el apóstol Pablo, perseverar. Saber que, como Él dijo, yo no he alcanzado la meta, pero sigo adelante, sigo caminando, sigo constante en la fe del Señor, sabiendo que me espera un premio grande, me espera un premio mayor. Y ayúdanos a que al final de nuestra vida nosotros podamos decir, como Él le dijo a Timoteo: terminé la carrera, peleé la buena batalla, guardé la fe y me está esperando la corona de la vida, que Él ha prometido a todos los que lo aman, a todos los que esperan su venida. Te pido, Señor, que todos los que estamos aquí perseveremos en esa carrera. Te pido, Señor, que todos los que estamos aquí sigamos adelante, que todos perseveremos en la fe y que miremos al galardón que es Cristo Jesús. Y aquellos que no han entrado en la carrera, te pido que entren a la carrera, que entren al camino, que vengan a Cristo Jesús y que sepan que el tesoro más valioso nos está esperando, un tesoro que más nadie puede darnos. Así que te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender tu verdad y que perdones si hay algo que no lo expliqué correctamente, pero que el Espíritu Santo nos ayude a guardar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pueden pasar a compartir. Tenemos una actividad especial para las hermanas, para las madres, que ya nos explican un poco todo. Buenos días.